Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Populi, en el que les traemos, mejor dicho, los temas de actualidad de la semana. Un tema de actualidad de la semana, y qué mejor tema esta semana que la ley de amnistía, la polémica de la ley de amnistía, que, bueno, en principio ha sido pactada con Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE la ha pactado ya con Esquerra Republicana de Cataluña, y está a punto, veremos, de pactarla con Carles Puigdemont y Junts en esas negociaciones interminables que se traen toda esta semana, incluido este fin de semana en Bruselas, y que veremos cómo acaba. De todo ello va a depender la investidura de Pedro Sánchez la semana que viene, o la siguiente, o la del 20, ojo, porque aquí no está nada claro exactamente cuándo va a ser esa investidura. La amnistía, como les decía, está trayendo consigo mucha tensión política, pero también institucional, entre jueces, un poder fundamental del Estado, y el Gobierno en este caso, no tanto el legislativo, el Gobierno, que está empeñado en seguir adelante en esa investidura Pedro Sánchez a costa de sacar una ley que ha generado muchas tensiones internas. Los jueces están, como se suele decir vulgarmente, que trinan. El Consejo General del Poder Judicial esta semana va a hacer un pleno a petición de los 8 jueces conservadores, que se dice, para ver si se puede aprobar una declaración institucional del órgano de gobierno de la Judicatura diciendo claramente que el Estado de Derecho está en peligro si se aprueba una ley de amnistía. Veremos exactamente qué ocurre. Para hablar de todo ello hemos traído a alguien que sabe mucho de esto, alguien que es nada menos que la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de los jueces, miles de jueces están afiliados a ella, y además es jueza decana de los Juzgados de Madrid. María Jesús del Barco, encantado de tenerla con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, exactamente ustedes en su último comunicado, creo, dicen algo así, o en sus últimas declaraciones algo así, como que se puede acabar el Estado de Derecho si se aprueba una ley de amnistía. Un poco fuerte, ¿no? Bueno, es que el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a determinados valores, el respeto a la independencia judicial, a la separación de poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley. Una ley de amnistía que puede sonar muy bonito, esto del perdón, la reconciliación, la concordia, la pacificación, podemos dulcificarlo como queramos, pero estamos hablando de dejar sin efecto las sentencias de órganos judiciales, dejar sin efecto la investigación que aún se está siguiendo en determinados juzgados de instrucción en Cataluña por hechos delictivos. Y estamos hablando de dejar sin efecto este tipo de resoluciones judiciales en un Estado democrático, como es el Estado español. No estamos hablando de la amnistía del 77, que lo que permitió fue pasar de la dictadura a la democracia y dejar sin efecto, pues efectivamente, condenas que se habían producido pues, a personas que únicamente habían ejercido sus derechos fundamentales, la libertad de expresión, libertad de prensa, que ahora nos parece impensable, porque así es en efecto que se pueda producir esa condena en nuestro país. Conceder ahora la ley de amnistía supone decir que los jueces han actuado de forma arbitraria o que han juzgado, como se pretende por el independentismo catalán y por quien que está pidiendo esta amnistía, pues que han juzgado delitos políticos y por cuestiones políticas. Y esto no es así. ¿Carles Puigdemont va a volver a España inmediatamente después de que se publique la nueva ley de amnistía en el BOE? Es que sobre esto le hago la pregunta tiene un poco de trampa que le hago a la señora del Barco, porque claro, la impresión es que Puigdemont va a venir al día siguiente, pero hay algunas fuentes jurídicas y judiciales que dicen que esto no es así, que la amnistía la aplican los jueces, y que los jueces tienen también derecho a recurrir, primero al Tribunal Constitucional o bien al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como cuestión prejudicial, es decir, háganos un croquis exactamente de qué vamos a vivir en los próximos meses, porque estamos un poco a oscuras, ¿no? Sí, no me extraña, a oscuras estamos todos. Vamos a ver primero qué es lo que dice esta ley de amnistía, en qué términos se plantea, porque a lo mejor no son los mismos los términos que se pueden plantear por Esquerra Republicana que los que se puedan plantear por Puigdemont. Junqueras estuvo en España, se sometió a un juicio como un ciudadano más, y eso yo creo que, lo diré entre comillas, es digno de alabar. Estuvo aquí, aguantó el tipo, se le condenó, estuvo en prisión y ahora soporta una pena de inhabilitación. El señor Carles Puigdemont se marchó, no ha vuelto a nuestro país y no ha querido someterse a la justicia española, seguramente que ni siquiera la reconoce. Tenemos que ver los términos de esa ley de amnistía, porque también, claro, yo me pongo en el papel de acordar la prisión de alguien cuando tú
tienes esa ley de amnistía que dice que los hechos que ha cometido este señor no son constitutivos de delito, o que siendo constitutivos de delito excepcionamos la ley penal y decimos no, pero para usted esto no es delito, borrón y cuenta nueva, nosotros nos olvidamos de todo, tenemos amnesia y haga usted lo que quiera. Pues veremos a ver qué pasa, es que claro, tenemos que ver cómo viene esa ley redactada, va a venir con nombres y apellidos de todos los encausados, los de Tsunami Democrati, los de CDR, hoy leía en prensa que también a la familia Pujol. Bueno, vamos, es que sí, vamos a perdonar también eso. Nos está contando la presidenta de la APM algo que supongo que ustedes han leído también esta semana, que es que Puigdemont está forzando la negociación con el PSOE porque quiere incluir pues nada menos que a Laura Borràs, que era una dirigente de su partido, que no está encausada por el no, sino que está condenada por trocear ilegalmente contratos de publicidad, es decir, por malversación. Y quiere incluir a Josep Alay y aparentemente también se querría incluir a su propio abogado Gonzalo Boyer, que está procesado por algo que no tiene nada que ver con el 1 de octubre de 2017. Es decir, ¿el Estado español va a tragar con que haya una amnistía de todo lo que ocurrió en Cataluña entre el 1 de enero del 13 y el Día de los Corrientes? Bueno, el Estado español no lo sé, pero quien se supone que va a ser investido como presidente del gobierno en nombre de todos, y dijo el otro día que en interés de España, parece que sí que está dispuesto de momento a asumir ciertas cosas. No sabemos hasta dónde va a llegar el tope de exigencias de Puigdemont. Hombre, cualquiera en su situación podría exigir más, incluso, seguramente que se le ocurren más personas para engrosar la lista de amnistiados. No sé si va a quedar alguien en el censo, pero bueno, ya puestos a pedir, tiene días todavía. Una pregunta, una aclaración, se lo preguntaba antes y le insisto. Cuando se apruebe la ley de amnistía y sea publicada en el BOE, a partir de ahí se abren unos plazos, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, respecto a todos los altos mandos del 1, tendrá que promover un incidente de ejecución de sentencia, corrígeme si me equivoco, ¿no? O un recurso. ¿Cómo es esta historia? Cuéntenos un poco. Bueno, la ley se publicará, imagino que dirá que entra en vigor al día siguiente de su publicación. No, porque aquí hemos visto de todo. Hemos visto que se han decretado estados de alarma y antes de que estuvieran publicados en el BOE, la policía ya abría los maleteros a las personas que querían salir de Madrid en el Puente del Pilar en el año 2020, con lo cual hay que esperar a que la ley se publique. Y hemos visto muchas cosas que sin estar aprobadas y publicadas en el BOE ya se estaban aplicando en el Congreso de los Diputados a propósito de las llamadas lenguas cooficiales que no son cooficiales en España. Esa es otra Vamos cosa. A lo de sí. Vamos a ver, yo creo que se publicará, entrará en vigor al día siguiente porque lógicamente aquí hay prisa, eso es evidente. Pero es que tenemos que ver los términos de verdad. Es que a lo mejor la ley dice que en ese momento se retiran las acusaciones o que la Fiscalía retire su acusación o se considera que estos hechos no son constitutivos de delito en estos casos concretos. Yo imagino que la Sala Segunda, que es la que dictó la sentencia condenando a Junqueras, que luego fue indultado, pero que es verdad que aún mantiene la inhabilitación, lo más posible es que plantee la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y también entiendo que planteará la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero los efectos suspensivos no son los mismos con respecto a los efectos que pueda tener para Puigdemont como con respecto a los efectos que pueda tener para Junqueras. En definitiva, quizá el más beneficiado ¿En qué sentido? sea... bueno, pues porque puede suspender la ejecución de los efectos de la sentencia que se impuso a Junqueras, pero en este caso, con respecto a Puigdemont, veremos a ver si dice que se alza la imputación o que el Ministerio Fiscal retira su acusación, y veremos a ver si hay otras partes, pues sucedió una sentencia del Procés, ¿no? Había otras entidades que estaban personadas y partidos políticos en el procedimiento, si plantean también cualquier cuestión o incluso un recurso de amparo, porque bueno, si me dices que ahora de repente no tengo nada, no tengo ninguna acción que ejercitar, a lo mejor me estás vulnerando mi derecho a la tutela judicial efectiva. Son varios los recursos que se pueden plantear, pero tenemos que ver efectivamente qué es lo que dice la ley. Ya la amnistía en abstracto es una auténtica barbaridad en un Estado de Derecho. Pero bueno, ya vamos a tener que aceptar pulpo como animal de compañía por lo que veo.
Pero veremos a ver en los términos qué puede hacer el Tribunal Supremo, qué puede hacer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también tiene varios procedimientos abiertos y porque además también ha dictado sentencias condenatorias ya. Sí. Y luego no nos olvidemos que aún se están instruyendo causas contra Tsunami Democratic, contra los CDR. Bueno, de hecho esta misma semana la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra 20, creo que son, 20 encausados de Tsunami o de los CDR por disturbios. Acuérdense de aquellas imágenes tremendas de los años 2017 y posteriores, cuando se supo la sentencia del Tribunal Supremo. Pues posiblemente ahora tengamos que olvidarnos de todo aquello, y es como que ya no hubiera pasado nada. Bueno, todo esto va a depender de un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, un tribunal sobre el que están puestas todas las miradas, las del Gobierno y las de los españoles que no están de acuerdo con el Gobierno. Es decir, mal que bien, el Tribunal Constitucional va a estar en el candelero durante el próximo año, seguro. ¿Qué espera del Tribunal Constitucional? A mí me gusta confiar en las instituciones siempre, la verdad. Pero es verdad que a veces te ponen piedritas en el camino, ¿eh? Pero yo, bueno, si el Tribunal Constitucional no da la respuesta que yo entiendo que procede, pues tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque estamos hablando de amnistiar delitos como la malversación de caudales públicos, y Europa en este tema es bastante cauto y está corrigiendo permanentemente y advirtiendo permanentemente a los Estados en la lucha contra la corrupción. La presidenta de la APM, que está con nosotros en el programa hoy, está haciendo referencia a unas palabras del comisario de Justicia, Didier Reynders, que hace 3 semanas o 4 dijo durante un acto de la presidencia española que ojo con amnistiar delitos de corrupción, porque la corrupción, la malversación, es asociada a la corrupción institucional en Europa, y en enero de este año la Comisión Europea pidió a todos los Estados miembros, a los 27, que endurecieran el Código Penal al respecto, justo exactamente elevando las penas de 4 a 5 años de cárcel, justo exactamente lo contrario de lo que ha venido haciendo el Gobierno desde que rebajó los delitos de malversación y ahora, eventualmente, cuando apruebe la ley de amnistía. Pregunto, aparte del Constitucional, imagínese, le voy a poner un escenario, vamos a hacer política ficción o jurisdicción ficción. Imagínese que el Constitucional dice una cosa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otra. ¿Qué pasa? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede declarar en la cuestión prejudicial que esa ley no se ajusta a la legislación europea y a los principios. Pues entonces, mire, es que España forma parte de la Unión Europea y el derecho comunitario, digamos, está por encima de nuestro propio ordenamiento jurídico. Y es normal, sí. O sea, nos pasa a diario en el resto de jurisdicciones, no solo a este nivel constitucional. Lo hemos visto también cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no el TJUE, con ocasión de un recurso que se presentó por unos candidatos a vocales del Consejo, que el Constitucional no admitió a trámite su recurso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, oiga, usted tiene que admitir a trámite este recurso que se ha planteado y debe, ya no es que lo estima, es que tiene usted que ver su reclamación porque afecta a sus derechos fundamentales, que es esa promoción profesional, ese hecho a ser elegido, que establece el artículo 23 de la Constitución. Por tanto, el Tribunal Constitucional tiene unas funciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene otras funciones diferentes. Pero es que cuando el Tribunal Constitucional resuelve, tiene que tener en cuenta también estos estándares europeos, lo que nos está diciendo Europa, pero no solamente con lo que nos puede decir en el tema de la malversación, sino también lo que nos dice, pues de acuerdo al referirse al Consejo General del Poder Judicial. Y en esto, el otro día, cuando el Constitucional declaró constitucional la privación de funciones del órgano de gobierno de los jueces del Consejo, los votos particulares incidieron precisamente en cómo la normativa europea, como el Tratado de la Unión Europea, exigía lo que no estamos haciendo en España y lo que eludía la sentencia del Tribunal Constitucional. Una cuestión técnica para la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, y es la siguiente. ¿Cómo se tramitan en paralelo o sucesivos los recursos ante el Tribunal Constitucional o ante el TJUE europeo? Uno tiene efectos suspensivos, otro puede no tenerlos en determinados casos, perdón. Pero el del TJUE suspende el procedimiento automáticamente. El Constitucional también, pero claro, no sabemos qué plazos va a marcar el Tribunal Constitucional para resolver. Mire, en los últimos tiempos hemos visto que había cuestiones que llevan mucho tiempo planteadas en el Tribunal Constitucional y que no se han resuelto hasta que ha llegado Cándido Conde Pumpido, que a mí me parece loable, ¿eh? Yo creo que el Tribunal Constitucional... El Tribunal Constitucional tardó 10 años en resolver el tema del aborto, la ley del aborto de Zapatero creo que era, ¿no? Sí,
échenle hilo a la cometa. Quiero decir que a mí lo que me parece razonable es que el Tribunal Constitucional resuelva cosas importantes que afectan a la esencia del Estado de Derecho en plazo. Y lo vimos cuando pasó con la declaración del estado de alarma, que cuando resolvió, pues dices, hombre, pues a buenas horas ya. Le voy a pedir que haga de abogado del diablo. Durante muchos años el Tribunal Constitucional, cuando quería, vamos a decirlo de forma fina, dormía los asuntos, ¿no? Porque no había lugar, porque no era necesario, no era conveniente políticamente, porque había elecciones, en fin, por razones y casuística varia. ¿Usted cree que el Constitucional puede permitirse, en estas circunstancias que vive ahora España, con la polarización que ha dado lugar la ley de amnistía, no enjuiciar la ley de amnistía en tiempo y forma, es decir, de aquí a un año? Yo creo que tiene que hacerlo en tiempo y forma, pero porque son cuestiones que afectan al Estado de Derecho y a nuestra estructura como país. Sí, pero en otras ocasiones se han llamado andanas. Sí, por ejemplo, yo pienso cuando se recurrió la pena de prisión permanente revisable, que es una cuestión para mí fundamental en el ordenamiento jurídico penal, y tardó muchísimo en resolverlo, mucho tiempo. Pero con la Ley Orgánica 4/2021, que se ha resuelto hace 2 semanas, hombre, eso debió resolverse según entraba, quiero decir, en los trámites, pues estás hablando de las funciones encomendadas a un órgano constitucional. Y la labor esencial que tiene el Tribunal Constitucional, más allá de la parte del amparo de los derechos fundamentales, es proteger, digamos, esa estructura constitucional y velar porque toda la legislación se adapte a la Constitución y entre dentro del marco constitucional. Marco constitucional que vincula a todos los poderes públicos, porque a veces parece que como lo que no está expresamente prohibido está permitido. No, mire, eso en las relaciones particulares sí, rige el principio de libertad contractual y yo en mis relaciones privadas puedo hacer todo lo que no esté prohibido. Pero los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, también los jueces, por supuesto, estamos sometidos al marco constitucional. Y si la Constitución nos marca aquí la linde, de la linde no te puede salir. Y la interpretación que haga el Tribunal Constitucional debe ser conforme a lo que permite nuestra Constitución y a lo que está permitido. La magistrada del Barco probablemente se está refiriendo, ella me lo confirmará, al artículo, creo que 62.2 de la Constitución, que prohíbe los indultos generales, ¿no? Se refiere a eso. Es decir, que si no caben los indultos generales porque están prohibidos expresamente por la Carta Magna de 1978, menos cabe aún una amnistía del 1 de enero de 2013 a el Día de los Corrientes, hasta el día que se publica la ley, ¿no? Y es que además la ley de amnistía, no está prevista expresamente como permitida. Y vamos a ver, los juristas no interpretamos un artículo sin verlo dentro del todo el conjunto. Bueno, algunos sí, ¿eh? Bueno, pues no deberíamos. Tú no puedes entresacar el artículo de la Constitución que más te guste o el que más te disguste. No, tú tienes que verlo en el conjunto. Y la Constitución articula un sistema de separación de poderes y establece que España es un Estado de Derecho y dice que es voluntad de los españoles, de esa soberanía nacional, consolidar un Estado de Derecho que garantice el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Lo que tú no puedes es, en una interpretación que hagas de la Constitución, asumir como constitucional una ley que vulnere esa separación de poderes. Y lo que es evidente es que una ley de amnistía va a dejar sin efecto una decisión judicial y todas las actuaciones judiciales que ahora se están siguiendo en la investigación de los delitos que aún no han sido juzgados. Con lo cual es una clara interferencia en las funciones de los jueces, una ruptura de la separación de poderes. Mire, lo del Ejecutivo y el Legislativo ya nadie se cree que sean 2 poderes diferentes. O sea, ¿a alguien se le ocurre pensar que el partido del Gobierno va a votar algo diferente en el Congreso a lo que haya dicho el Gobierno que hay que votar? Pues por desgracia eso ya hace tiempo que sabemos que el Ejecutivo ha colonizado el Legislativo y se acabó. Pero el Poder Judicial no lo toquen ustedes, porque somos el último sistema de control que tiene y la última protección que tiene el ciudadano frente a los abusos de poder del Ejecutivo y del Legislativo. Estamos en una conversación interesantísima con María Jesús del Barco, que es presidenta de la APM, la Asociación Mayoritaria de Jueces, y decana de los Juzgados de Madrid. La verdad es que no nos queda tiempo, pero yo no me quiero ir, señora del Barco, sin preguntarle ¿qué le parece lo que han hecho los 8 vocales del Consejo General de Poder Judicial? Sobre todo porque han explicitado que lo que quieren básicamente es que esto se eleve por encima del Constitucional a Europa. Básicamente lo que quieren es eso. Expresando indirectamente menos confianza en este Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido que en el famoso Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su día dictaminará sobre esa cuestión prejudicial. ¿Usted cree que la salvación, entre comillas, del Estado de Derecho español está en Europa? Sí,
Así. Pero con anestesia. carácter general, porque creo que el Tratado de la Unión Europea establece unos principios, por cierto, a los que se acomoda nuestra Constitución perfectamente y a los que con carácter general se ha venido acomodando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, yo no quiero pensar que tenga que desconfiar del Tribunal Constitucional, porque mire, si los jueces no confiamos en el sistema, entonces ¿qué vamos a decir a los ciudadanos? Pero es verdad que tampoco el Tribunal Constitucional es un órgano judicial, por tanto no se predica la independencia del órgano del Tribunal Constitucional como de un tribunal de justicia ordinario. Eso es evidente. Pero es verdad que la situación actual, los nombramientos tan politizados que hay, pues a ver, el Gobierno siempre ha tenido, de acuerdo con nuestra Constitución, la facultad de nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Pero, hombre, los últimos nombramientos, que tú nombres a Juan Carlos Campo, que ha sido ministro de Justicia, que, por cierto, se pronunció en su día en contra de la amnistía. Por tanto, a lo mejor tendría que abstenerse, porque si estás en contra de la amnistía estarías prejuzgando. Y pero que bueno, según algunas informaciones, y aquí introduzco una información de Rondón que hemos dado varios periodistas, Juan Carlos Campo no está por la labor de aceptar la ley de amnistía que apruebe las Cortes así como así, porque él en su día, como bien recuerda la magistrada del Barco, dijo que la amnistía es inconstitucional, según el artículo 62 de la Constitución. Yo quiero pensar que todas las noticias que estamos leyendo, y que yo siempre bromeo y digo esto de hablar de bloques 7 progresistas, 4 conservadores, y yo digo, bueno, la seguridad jurídica también es un valor constitucional, es uno de los principios rectores del ordenamiento jurídico. Tenemos seguridad jurídica, sabemos lo que va a resolver, ¿no? Yo lo digo en broma y no quiero que sea así. Yo quiero decir que en algo tan importante como esto, no quiero pensar que haya bloques, quiero que cada uno va a hacerlo, no en conciencia de lo que tú pienses, sino jurídicamente, constitucionalmente, y pensando en nuestra posición como sociedad occidental, como democracia moderna y como democracia plena que debemos ser dentro de la Unión Europea, se resuelva en ese sentido. Y si no, pues siempre nos quedará Europa. Lo que han hecho los vocales del Consejo, yo leía unas críticas y a otras asociaciones judiciales a que los vocales del Consejo ahora hagan esta petición. Vamos a ver, los vocales del Consejo tienen su mandato finalizado porque quien tiene que hacer la renovación es capaz de ponerse de acuerdo. Ni los presidentes del Congreso ni del Senado convocan las comisiones, ni se procede a esa renovación, y ellos ahí están. La labor esencial que tiene el Consejo General del Poder Judicial y para lo que se crea esta figura es para defender la independencia de los jueces. Hombre, creo que ahora tienen la obligación de actuar. Ojalá estuviéramos hablando ya del Consejo que debió renovarse en el 18 y hablando ya de la finalización del mandato, del que fuera ahora un Consejo ya renovado, porque tendría que haber finalizado en el 23 un mandato del segundo, del nuevo Consejo que tendríamos que tener. Las circunstancias son las que son, pero desde luego eso no puede servir para cuestionar lo que haga el Consejo General del Poder Judicial, los 16 vocales que ahora están, que deben seguir cumpliendo las funciones que tienen encomendadas y de las que no han sido privadas. María Jesús del Barco, presidenta de la PM y jueza decana de los Juzgados de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me ha hecho muy corto porque, a mí también. Pero ha sido muy ilustrativo su explicación de este marasmo político, constitucional, jurídico, que no sé cómo llamarlo. Bueno, a todos ustedes ya les emplazo la semana próxima, que veremos exactamente qué da de sí, si hay acuerdo de Puigdemont y Pedro Sánchez y Puigdemont, y si Pedro Sánchez ya será investido o no. Hasta entonces.